Maranata Segovia. Porque es importante, amén. Este domingo va a ser algo impresionante. Vamos a seguir en la línea de la oración, porque los viernes estamos trayendo palabra de oración, porque es importante la oración. Y me gustaría que cada uno de ustedes, los que no han escuchado la palabra anterior, que vayan en Maranata Segovia en YouTube y escuchen las prédicas, las enseñanzas anteriores, para poder pillar el hilo acerca de los mensajes de oración. Es muy importante entenderlo. Hoy vamos a orar la voluntad de Dios. Entonces vamos a aprender cómo orar la voluntad de Dios, porque muchas veces oramos, muchas veces pedimos al Señor, pero hay una forma en la cual el Padre, Él mismo se compromete de responder a los que claman a Él. Él mismo dijo en Jeremías: clama a mí, yo te responderé. Pero un clamor es importante desde qué corazón sale y desde qué espíritu sale. Primero de Juan, primera epístola de apóstol Juan, capítulo 5, verso 14 al 15. Vamos a ver lo que está escribiendo el hombre que ha estado muy cerca de Jesús mientras Jesús estaba en la carne, en la tierra. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, hay una confianza que cuando uno ora no puede orar con mediocridad y sin confianza. Dice, tenemos que orar con confianza. ¿En qué forma? Que cuando yo oro conforme su voluntad, Él me va a responder y me va a dar lo que yo le pido conforme su voluntad. Perdón. Una de las cosas fundamentales en la vida de oración del creyente es saber por qué orar. Muchos oramos desde la necesidad, pero Dios dijo, no ores desde la necesidad. Pregúntame, ¿dónde está eso, pastor? Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios. O sea, Él no quiere que oremos desde la necesidad, porque si nosotros sabemos que Dios sabe todo, ¿cuántos saben que Dios lo sabe todo? Dios sabe aún, dice la palabra, que Dios sabe aún la palabra antes de que llegue a mi boca. Él ya la conoce entera, completa. O sea, Él sabe lo que pienso, sabe lo que quiero y sabe lo que voy a decir. Ahora bien, cuando oramos estamos abriendo una brecha en la tierra para manifestar la voluntad de Dios, lo que indica que somos colaboradores con Dios en todo lo que Dios hace aquí en la tierra. Hoy te voy a hablar 4 puntos, pero quiero que prestes atención, que tengo que dejar una base sobre cuál tengo que empezar a edificar, porque si no hay un fundamento, cuando vengan las tormentas y sople el viento, va a llevarse la casa y uno se queda sin dónde morar. Por eso Dios necesita que tengamos un buen fundamento. Ahora, tenemos que sacar de nuestra mente la idea de que lo que Dios va a hacer, lo va a hacer sin la participación de nosotros los creyentes. Di conmigo, Dios me necesita. Alguien dirá, no, pero Dios es soberano. Sí, pero si tú lees la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre ha buscado un hombre para manifestar su poder. Y es de tal punto que Dios buscaba un hombre que se hizo hombre. Porque Dios no puede hacer nada sin la participación del hombre en la tierra. Dios quiere que tú seas parte de su plan. Aunque tú lo eres, Él quiere que lo entiendas. Ahora, si nosotros leemos la Biblia cuidadosamente, observaremos que Dios siempre ha escogido, ya sea un individuo o una nación, para hacer su voluntad en la tierra.
Uno de los propósitos de la iglesia en la tierra es traer la voluntad de Dios de los cielos a la tierra. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en la tierra? Traer la voluntad de Dios de los cielos a la tierra. Y por eso tenemos que entender la importancia de la oración. Orar, dice, la voluntad de Dios. ¿Qué hay que orar? Por esto Jesucristo nos enseña a orar: hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Ahora bien, estaremos hablando próximamente, empezando ahora, acerca de orar la voluntad de Dios para que después la misma pueda ser hecha. 4 áreas por las cuales es importante orar para que la voluntad de Dios se establezca. Número 1, la manifestación del reino de Dios. Orar la voluntad de Dios, número 1, es orar para la manifestación del reino de Dios en la tierra. Jesucristo nos enseñó, Mateo 6:10. Él dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, los discípulos de Jesús no le pidieron que les enseñara a predicar, porque Jesús ya predicaba y ellos aprendían. Pero cuando Jesús se apartaba a orar, dice la Biblia que Jesús se apartaba solo al lugar desierto para orar al Padre. Y muy pocas veces Jesús llamaba a alguna de las personas. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Muchos, no 12. Jesús tenía muchos discípulos. ¿Cuántos apóstoles tenía Jesús? 12. Ahí está. Ahora, Jesús, teniendo 12 apóstoles, no llamaba a los 12 apóstoles a orar con él. ¿Está conmigo? Jesús llamaba a aquellos quienes estaban alineados a su espíritu en medio de los apóstoles, hablando de los apóstoles, aquellos quienes veían como él veía, amaban como él amaba. Y él quería formarles no solo en la predicación del evangelio, sino también en la oración. Por eso es importante aprender a orar conforme la palabra de Dios. ¿Estás aquí o te fuiste? Los que están aquí, levanta la mano. Aleluya, gloria al Señor. Están todos aquí. Ahora bien, escucha esto. Romanos 14:17 dice, Romanos 14:17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, hay que orar por la manifestación del reino de Dios. Muchas veces, y la mayor parte de las veces, cuando hay una comunión o ¿cómo se llamaba esa palabra? No me sale. Coinonía. ¿Lo dije bien? Bueno, ¿me entiende? Bueno, si no me entiende, yo me entiendo. Ahora, ocurre algo, que cuando se encuentran hermanos en la fe, les gusta hablar. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Menos hablar y más orar. Ay, pastor, ¿dónde está eso? Hablar con himnos, con salmos. ¿Está conmigo? Si alguno tiene revelación, hable de la revelación, hable de la palabra, hable con himnos y con salmos. ¿Qué significan los salmos? Di conmigo: oración. David oraba cantando, y quien cantaba orando. ¿Está conmigo? Por eso son los salmos. Pastor, no sé orar. Es mentira. Agarra los salmos y ya sabes orar. Lee un salmo, es una oración. A mí me encantan los salmos. Ahora bien, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando acerca del dominio de Dios. Primero sobre los corazones de los hombres y después sobre la tierra. Di conmigo: el dominio de Dios primero viene sobre los corazones y después sobre la tierra. La pregunta es ¿por qué? Porque desde el corazón sale la oración. Una oración mental es un argumento creado por un hombre, pero una oración que sale desde el corazón es el alma y el espíritu expresándose a un ser espiritual que es nuestro Dios, porque Dios es espíritu. ¿Está aquí? Dios es espíritu, y Dios del espíritu quiere oír tu espíritu, no tu mente, tu espíritu. Y cuando tú hablas
desde el espíritu Dios habla a tu espíritu. Dios no habla al alma. Oh, Padre Santo, no me entendieron. Cuando Dios te habla, no te habla al alma, te habla al espíritu. Por eso dice que hay que santificar todo el ser. ¿Y cuál es todo el ser? Espíritu, alma y cuerpo. No es cuerpo, alma y espíritu. No. Es espíritu, alma y cuerpo. Está aquí. Ahora bien, tradicionalmente se ha pensado que el reino de Dios es algo futuro al cual tenemos que esperar morirnos o que Cristo venga para disfrutarlo. Di conmigo, el reino de Dios no es algo futuro. El reino de Dios está presente en este lugar. Repito, el reino de Dios está presente en este lugar. Y alguien dirá, ¿cómo es eso, pastor? Donde está el Espíritu de Dios, ahí está su reino. Porque donde está la presencia del Rey, ahí se manifiesta su gobierno, ahí se manifiesta su autoridad. Jesucristo enseñó en el Padre Nuestro, Él diciendo en Mateo 6:10, venga tu reino. ¿Venga qué? Y unió esta frase con la voluntad de Dios. Él dijo, venga tu reino, pero que se haga tu voluntad. Así que tenemos que orar primeramente para que se manifieste el reino de Dios. Porque cuando se manifieste el reino de Dios, se manifiesta su voluntad. No me entendieron, les caigo. Vamos aquí están un poco. Cuando oramos y pedimos el reino de Dios que venga, se manifiesta en el reino de Dios su. Y la enseñanza hoy es orar la voluntad de Dios. Así que yo pido, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, venga tu reino. Es importante llamar el reino de Dios. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Aleluya. Gracias, Señor. Debemos orar para que el reino de Dios se manifieste sobre todas las áreas de nuestra vida. ¿Dónde tiene que manifestarse el reino de Dios? Ahora, te voy a decir una cosa. El reino de Dios es necesario no para estar en la congregación. ¿Por qué? Porque la palabra dice, Cristi, que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Pero la palabra no dice que donde hay uno, ahí estoy yo. Pero te voy a decir una cosa, cuando tú pides el reino no viene donde hay 2 o 3. El reino viene donde alguien le pide para que se manifieste. Está aquí. Jesús no necesitaba 2 o 3 para manifestar el reino de Dios. Jesús necesitaba el reino de Dios que venga sobre él. Y cuando el reino de Dios venía sobre él, él caminaba y la gente se sanaba. Porque en el reino de Dios no hay enfermedad. En el reino de Dios no hay ataduras. En el reino de Dios no hay demonios. En el cielo no hay demonios. ¿Sabes? El único ser maligno que todavía la Biblia registra que tiene acceso al cielo, ¿quién es? No es ningún demonio, es el mismo diablo. Eso está en Job. Dice que el diablo subió a la presencia del Padre, pero nunca, te voy a decir una cosa, nadie puede escaparse de la vista de Dios. En el cielo nadie entra sin el permiso de Dios. En el cielo nadie entra sin el permiso de ¿quién? Ok, y quiero que lo tengas bien claro. Algunos piensan que seguirán pecando, seguirán viviendo como les da la gana y se van a colar en el último momento para entrar en el cielo. Eso es imposible. No te vistas que no vas. Que lo sepas. No, pastor, yo todavía no me siento preparado para buscar a Dios. Es que yo quiero vivir en el último momento, me voy a arrepentir. ¿Estás listo para arrepentirte? Sí, vale. Cuando diga arrepiéntate, 1, 2 y 3, arrepiéntate. Dice que en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera tienes momento de reflexionar ni de pensar. ¿Cómo uno se va a arrepentir, hermano, en ese momento? Por eso tenemos que orar la voluntad de ¿quién? Y eso es importantísimo entenderlo. Aleluya, gracias Jesús. Cuando el reino se manifieste, habrá abundancia de justicia. ¿Abundancia de qué? En Romanos vemos que el reino de Dios no es ni comida ni bebida. Muchos cristianos hoy en día creen que cuando se juntan, comen y beben, ahí está el reino. El reino de Dios no es comida y bebida. Yo no digo que Dios no está en medio. Dios está.
Pero eso no es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es orar. La voluntad del Padre es leer, es dar una palabra que le tengamos a Él como centro. Por eso pregúntate a ti mismo, con las personas que te juntas, ¿hablas de Dios? ¿Compartes una revelación? ¿Compartes un mensaje? ¿O hablas de todo menos Dios? No, yo sabía que me ibas a mirar raro. Entonces tú tienes que orar para que la voluntad de Dios se manifieste, para que el reino de Dios venga. Los discípulos y los apóstoles de Jesús nunca hablaban de otra cosa sino solo de Él. Estaban de tal punto enamorados de Él que para ellos Jesús era el desayuno, la comida, la merienda, la cena. Y en la madrugada se despertaba. Dice David que se despertaba para meditar. ¿Para qué? Para meditar en su ley. ¿Cuántos de nosotros nos despertamos a meditar en el problema? ¿Cuántos de nosotros nos despertamos a pensar o no podemos dormir de lo que está pasando? Pero el rey David, el rey como nuestro hermano Juan Carlos, imagínate, hermano, el rey David como Juan Carlos. Él dice: algunos van al gimnasio a hacer músculo. Vale, bueno, eso está muy bien, pero ¿sabes qué? Él y yo no tenemos músculo por fuera, pero nuestros músculos están por dentro. ¿Cuáles son? De oración. El rey David era chiquito, pequeñito, dice mi Biblia. Es más, Juan Carlos Fonseca tiene que ser David, porque es un nombre de valiente. Y es ahí donde uno no se fija en cómo es, sino a quién representa. ¿Sabes que el diablo nunca te ve como humano? No me entendieron. Vamos a ver. El diablo nunca se había fijado en ti hasta que aceptaste a Jesús. Y cuando aceptaste a Jesús, tampoco te ve a ti, sino que ve Jesús en ti. Y cuando ve Jesús en ti, es como Goliat y David. Goliat pensaba que era un pequeñito, pero ese pequeñito era el gran Dios todopoderoso, quien iba a actuar en nombre suyo propio a través de un hombre pequeñito. Está aquí. Es ahí donde el enemigo deja de ver tu persona y ve a Jesús dentro de ti. Cuando yo oro que el reino de Dios se manifieste, podemos llegar a la conclusión de que la manifestación del reino de Dios envuelve poner todos los enemigos de Jesús por estrado de sus pies. Es que envuelve. Por eso hay que orar que el reino de Dios se manifieste. Cuando el reino de Dios se manifieste, todos los enemigos de Dios se ponen por estrado de sus pies. Porque no hay persona, no existe persona. Y te voy a decir una cosa: no está muy lejos cuando Jesús va a venir y se va a parar en el monte, y va a estar ahí parado cuando todo el mundo se levante contra Israel y vaya en contra de él para machacarle. Millones y millares y billones de ejércitos, el mundo entero, todos los países se van a levantar contra Israel. Eso dice mi Biblia. Y van a ir contra Israel y van a decir: ese es el final de Israel, del pueblo de Dios. Es ahí donde va a aparecer Jesús. Y solamente dice que solo con un soplo va a matar a todos. Porque Dios siempre defiende a los suyos, nunca les deja solos. Hay de aquellos que se levantan contra Israel. Yo no digo que Israel tiene la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios. Pero te voy a decir una cosa: a un padre nadie le puede decir que su hijo, aunque fuera un asesino, un abusador, deja de ser su hijo. No me entendieron. Por eso, escúchame bien, Israel es el primogénito de Dios, y nadie que se levanta contra Israel queda impune. Ninguno, tenga o no tenga razón. Lo que yo sé que dice la Biblia:
bendiga a Israel, y el que te bendiga será bendito. El que va a juzgar es Dios, ni tú ni yo, Él juzgará. Por eso hay que orar que la voluntad de Dios se manifieste. ¿Cómo? Que venga su reino. Número 2, di conmigo, número 2. Te hago repetir porque si no te voy a tener aquí hasta las 12. Tranquilo. ¿Cómo hay que orar la voluntad de Dios? Que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. En primer lugar, que venga el reino de Dios. Pero en segundo lugar, que todos los hombres sean salvos. Ahora, escúcheme bien. No importa el pecado delante de Dios. Lo que importa es el corazón. El pecado no tiene una medida, no tiene un peso. Lo que tiene peso delante de Dios es la disposición del corazón. Por eso Dios no le dice en Proverbios: dame, hijo mío, tu pecado para que yo lo borre. No, Él dice: dame, hijo mío, tu corazón, y mira en tus ojos por mis caminos. ¿Está aquí? Por eso Dios no se va a fijar en tu pecado, Él lo va a borrar. Él lo borra y no se acuerda de tu pecado. Ahora, pastor, hay consecuencias. Eso ya es otro tema en el cual no quiero entrar, porque todo lo que hombre sembrare, eso cosecha, sea bueno o sea malo. Y todo lo que tú has hablado, sea bueno o sea malo, conforme a tus palabras serás juzgado y recibirás del Señor conforme a lo que tú has hecho. Lo bueno para bueno y lo malo para lo malo. Ahora bien, escucha lo que te voy a decir. Orar la voluntad de Dios es orar para que todo el mundo se salva, aún las personas que para nosotros son los pecadores más grandes del mundo. David, el rey David, era el hombre que cometió todos los pecados que uno puede imaginarse, hasta asesinatos, perdón, les cometió. Pero Dios dijo: este hombre está conforme a mi corazón. Está aquí. Y había un hombre que mentía. ¿Qué hacía? Pero se arrepentía rápido. ¿Y sabes cómo le llamó Dios? Amigo mío. Dijo Abraham: Él es mi amigo. Eso es importante, hermanos. ¿Sabes qué? Hubo un hombre que en un momento de ira no cumplió la palabra de Dios. Dios le dijo: y tú dirás a la roca que dé agua. Pero él levantó la vara y pegó la roca. Y Dios le dijo: por no haberme glorificado, no vas a entrar en la tierra prometida. La vas a ver, pero no la pisarás, no entrarás. A pesar de eso, ¿sabes qué dijo Dios? Yo puedo hablar a todos con sueños, con visiones, pero a ese hombre le hablo cara a cara. ¿Está conmigo? Por eso Dios busca la disposición del corazón. Y nosotros podemos pensar que ese hombre, esa mujer, es el pecador más grande del mundo, pero Dios dice: ora para que seas salvo. Uf. ¿Y cómo es eso? Es así de fácil. Tenía Job amigos, y sus amigos se levantan contra él para condenarle, para juzgarle y decirle: tú que eres tan santo, ¿por qué te viene todo eso? Tú que dices que eres el hombre tan íntegro, ¿por qué Dios te mandó eso? Y estaban ahí, y algunos de ellos tienen una sabiduría impresionante, hermano. Lee el libro de Job y verás cómo hablan sus amigos. Pero al final, ¿sabes qué dice Dios? Ahora, de quien hablasteis, vais a ir y pedirle que ore por vosotros, para que vuestros pecados y vuestras murmuraciones y condenaciones que se levantaron contra él no os condenen y no os juzguen, sino que él orará por vosotros y seréis salvos. Si no, lo que le pasó a él va a pasar a vosotros. Está aquí. Y Dios dice: ten cuidado de quien hablas, porque no sea que Dios te mande para que esa persona vuelva a orar por ti. Por eso es importante orar por todos, para que sean ¿qué? Salvos. Por eso nosotros no podemos tener lugar en el corazón para obtener o guardar rencor, o dejar que una raíz de amargura brote y que suelte veneno. Primero de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Al conocimiento de qué?
Y te voy a decir algo, hermano, escúcheme bien. Eso que en algún momento habló Abraham alguna mentira y dijo algo, desde su punto de vista no era mentira, pero no voy a entrar en eso porque no salgo. Pero aquí dice que hay que tener cuidado porque Dios quiere que hablemos verdad y no mentira. Está aquí. Y todos los hombres tienen que conocer la verdad. Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia, di conmigo gracia. ¿Qué significa gracia? Significa regalo inmerecido. No lo merecemos, pero lo tenemos. Porque nadie merece ser salvo. Alguien dirá: no, pastor, pero yo soy buena persona. Yo, pastor, nunca he hecho a nadie nada malo. Aún así Jesús dijo: yo soy el camino. Si tú no me tienes en tu corazón, da igual que eres la persona más buena del mundo y te han dado hasta placas y te han honrado y han dicho: esa persona es única. Aún así, si no tienes a Cristo en tu corazón, no puedes ir al reino de Dios. Eso es fácil. Y hay algunos que son más malos que el diablo, pero se arrepienten y aceptan a Jesús. Y Jesús dice: yo soy el camino. Y les perdona y van al cielo. ¿Y sabes qué? El que pensaba que estaba firme cayó. No. ¿Sabes qué dice la palabra? Ten cuidado, que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Porque no siempre el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Y no siempre el que te dice amén significa que te acepta la palabra. Oh, sí. Oh, Jesús. Así que, como creyentes, somos responsables de orar por la salvación de todos los hombres, porque para eso vino Jesús al mundo. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para salvar a todos. Todo el que quiera. Di conmigo: no es por obligación, no es por presión, es por voluntad propia. Dilo. Tú aquí estás por voluntad propia. Nadie te obligó, nadie te manipuló, nadie te arrastró hasta aquí. Tú viniste porque quisiste y estás libre, ¿sí o no? Por eso es voluntad propia. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, y no solo que sean salvos, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿sabes que hay un tipo de liberación que se llama conocer la verdad? Muchas veces nosotros creemos que liberación es echar fuera demonios, ver a una persona cómo salen los demonios de esa persona. No, hermano, no siempre es así. Muchas veces hay que decir la verdad y ver cómo esa persona, ese demonio de mentira, se ha escondido ahí. Y cuando escucha esa palabra se pone inquieto, no quiere escuchar y se va antes. O empieza a mirar raro y ya no está quieto. Claro, porque ahí uno ve la verdad y la verdad demuestra que hay algo escondido. Una vez uno confiesa a Jesús, eso es solamente el primer paso. Después tiene que empezar a conocer la verdad. Y conocer la verdad es conocer a Jesús, porque Jesús dijo: yo soy el camino, pero yo también soy la verdad. ¿Está aquí? Por eso hay que orar por la salvación de todos los hombres. ¿Cómo? Para que conozcan la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesús. No hay ninguna prueba bíblica que apoye la doctrina de que algunas personas pueden ser salvos y otras no. Todos pueden ser salvos. ¿Cuántos? Tito, que vemos en 2:11, dice: establece que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no a algunos. Y quiero sacarte de esa doctrina y esa enseñanza que algunos andan por ahí diciendo que solamente van a ser salvos 144,000. Eso no es así. Eso tiene otro concepto, otra forma de explicar las cosas. Andan por ahí un grupo de personas, no voy a decir nombre, que están diciendo que solo van a ser los 144,000. Eso es imposible. Si es así, ¿de dónde esa persona que te lo dice cree y sabe que va a ser una de esas personas? Si tú ves la Biblia, ¿sabes de quién está hablando de 144,000 personas? De las 12 tribus. Si tú lo multiplicas, verás que de ahí salen 12.
Y cuando se multiplica son 144,000. Eso indica que ninguno fuera de Israel será salvo. Pero no es así, porque Jesús murió por todos. Y la salvación empieza de Israel, de los hebreos, de los judíos. De ahí empieza, pero no se encierra ahí. ¿Está conmigo? Así que el que te venga diciendo solamente van a ser salvos 144,000, dile: mentiroso, y tú eres uno de ellos. Sí, ya, pero tú no eres hebreo entonces, porque está hablando de las 12 tribus. Pero no voy a entrar en eso porque no salgo. Hermano, todo es entender las escrituras, y hay que conocerlas, y para eso necesitamos orar. ¿Necesitamos qué? Pero no cualquier forma, hay que orar la voluntad de Dios. Orar por la salvación de todas las personas, porque entonces ese verso pierde validez. Si Dios quiere salvar a todos, según la enseñanza, la doctrina de algunas denominaciones que dicen solo serán salvos 144,000, ese verso lo dejan inactivo, que no vale. Pero no dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿esa escritura ha sido inspirada por Dios? Claro que sí. ¿Está conmigo? Por lo tanto, desde el punto de vista de Dios, todos los hombres pueden ser salvos. Así que cuando oramos por la salvación de los incrédulos, estamos orando la perfecta voluntad de Dios. Wow, eso me gusta. Cuando oramos por la salvación de los incrédulos, estamos orando la perfecta voluntad de Dios. ¿La perfecta voluntad de quién? Hay que orar por los incrédulos. Cuando hablo de incrédulos, estoy hablando de inconversos. Los que no tienen a Jesús en su corazón. Los que te dicen: ay, tú eres uno de estos fanáticos. Ya verás que un día va a venir y va a ser como tú, fanático de Cristo. Yo prefiero adorar a Cristo y ser fanático de Cristo que ser fanático del mundo. Porque mira lo que está pasando con los equipos de fútbol ahora mismo. Se están matando. Y dice: así que cuando oramos por la salvación de los incrédulos, estamos orando la perfecta voluntad de Dios, que es desatar a los pecadores del yugo del diablo y sacarlos del dominio de las tinieblas al reino de la luz del Señor Jesucristo. Por eso somos responsables. Di conmigo: soy responsable. Y sabes que alguien dirá: pastor, ¿me haces confesar palabras y hacerme responsable? Sí, hermano, porque somos responsables. Alguien dirá: ¿por qué? Porque si tú sabes que eres salvo, tú tienes que orar para que los que no son salvos de tu casa sean salvos. Yo no quiero disfrutar el cielo sin mi familia. Eso es imposible. No, pastor, pero ahí va a perder uno ese dolor. Entiendo, pero ¿qué hombre o qué mujer no quiere que toda su familia sea salva? No hay ni uno. Yo no conozco ni uno. Vamos, si tú conoces a alguien, pues necesita urgentemente liberación. Pero fíjate, somos responsables de una ofensiva continua, orando e intercediendo por todos los hombres que aún no conocen a Jesús como el Señor de sus vidas. Segovia tiene que conocer a Jesús como el único Salvador. No hay otro Salvador, hermanos. Quisiera yo predicarte de algunos de los santos que son grandes y han hecho grandes hazañas en la Biblia, pero ninguno de ellos te puede salvar. Ninguno murió por ti. ¿Por quién murió Pedro? Por el Evangelio. ¿Por quién murió Juan? Por el Evangelio. ¿Está conmigo? ¿Por quién fue decapitado Saulo o Pablo? Por el Evangelio. Pero ¿por quién murió Jesús? Por la humanidad. El único quien murió por los hombres. Así que nadie venga a decirme que si yo oro a tal hombre o a tal mujer o a tal persona, va a interceder. No, hermano, esto no existe. Es más, te voy a decir una cosa. La Biblia registra que hay intercesores, pero estos intercesores están aquí en la tierra. El único intercesor que está en el cielo es solo Jesús. No hay otro intercesor en el cielo. Hay solo Jesús, uno solo, uno. ¿Cuántos? Solo Jesús está en el cielo intercediendo, porque solo Él tiene autoridad de interceder diciendo: yo morí por ellos, yo di mi vida por ellos. Los otros intercesores todavía están vivos, que somos tú y yo, que estamos en la tierra, y tenemos que interceder por los demás.
para que todos sean salvos. Número 3, orar la voluntad de Dios es por la madurez espiritual de los creyentes. Eso es la voluntad de Dios, para que ellos maduren. Colosenses capítulo 1 versículo 9 al 11. Voy rápido porque no quiero entretenerte más aquí, aunque la palabra es poderosa. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Esto lo escribe Pablo. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo. Nadie puede agradar al Señor a menos que tenga conocimiento de la voluntad de Dios. Está aquí. Y nadie puede tener conocimiento de la voluntad de Dios a menos que tenga la sabiduría e inteligencia espiritual. Eso indica que alguien debe orar por ellos. ¿Cómo? Orando la voluntad de Dios. Te estoy desglosando el versículo. Y fíjate que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gracia, de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Quisiéramos creer que todo está resuelto cuando hemos orado y los pecadores han sido salvos, pero sabemos que la voluntad de Dios va más allá de eso. No solo interceder por la salvación, sino también por la madurez y el entendimiento de todos los que se convierten. Dios quiere que la misma vida de Jesús se duplique en cada creyente, de forma que éste manifiesta la vida, el carácter y el poder de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Cada convertido tiene que representar a Cristo y tiene que vivir como Jesús. ¿En algún momento has visto Jesús hablar con alguien de alguien? ¿Y por qué tú lo haces? ¿En algún momento has visto Jesús maldecir a alguien? Dice que nosotros somos Cristo en la tierra, le representamos a Él. Oh Jesús. En otras palabras, podemos decir que Dios desea que cada creyente sea una encarnación visible de la presencia de Jesucristo en algo que se ha llamado el cuerpo de Cristo. Encarnación en algo que se llama el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Repito. Y eso es lo que dice la palabra en Hebreos. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No vayas ahí, hijo, está en 10:25 de Hebreos. Pero dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso indica que ya no quieren ser parte, una encarnación del cuerpo de Cristo. Oh Padre Santo. ¿Y sabes en qué se convierte? Perdonarme por esa expresión y mala comparación, pero cuando uno no se congrega, cuando uno no es parte del cuerpo de Cristo, parece una uña cortada, tirada del cuerpo. Y el cuerpo sigue su curso, pero el que fue cortado, dice que es un pámpano cortado de la vid y no puede dar fruto. Oh Jesús. Nunca el cuerpo de Cristo llegará a ser lo que debe ser hasta tanto que cada creyente reciba revelación de que él como individuo también es el cuerpo de Cristo. Es importante entenderlo. Somos conscientes que esto que hemos mencionado es imposible a menos que los creyentes se dejen moldear por la palabra de Dios y lleguen a ser totalmente controlados por el Espíritu Santo en todas las áreas de sus vidas. ¿Y cómo seremos moldeados por la palabra del Señor? Recibiendo un mensaje, como dijo el hermano en el principio. Ese mensaje que te confronta, ese mensaje que te conforta, ese mensaje que mete ahí el dedo en la llaga diciéndote: o te arrepientes o te quedas con el pecado. Y uno en pecado nunca puede vestirse de blanco, pero aquel que recibe la sangre de Cristo se viste de blanco. Y número 4, para concluir, ¿cómo es orar la voluntad de Dios?
que todas nuestras necesidades sean suplidas. Fíjate que lo último viene, 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Yo siempre digo, ¿qué se lleva el hombre de esta tierra cuando parte para la eternidad? Yo pensaba igual que tú, pero hoy entendí algo. No es nada, se lleva una sola cosa. Se llama amor, porque uno nace en amor y cuando muere se lleva amor. Lo único que es eterno. Dice, todo lo demás pasa, pero el amor nunca pasa. Yo pensaba que no me lleva nada. Por eso uno se debe preguntar, ¿qué medida de amor hay en mi corazón? ¿Cuánto amo yo? Hermano, ama a tu marido, tu esposa, ama a tus hijos, ama a tus hermanos, ámalos, porque lo único que te vas a llevar es el amor, porque Dios es amor. Ahora bien, este versículo es importante. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Ahora bien, estamos mencionando esto al final, que todas nuestras necesidades sean suplidas. Esta es la voluntad de Dios, pero está al final, no está en el principio. ¿Está conmigo todavía? Estamos mencionando esto al final de esta lección, porque si nos ocupamos primero de las tres cosas anteriores, será más fácil orar por esta última, porque Jesús nos ha dicho, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ya hemos dicho anteriormente que Dios es un Dios bueno y es un Padre. ¿Qué es Dios? Tienes que entender eso. Dios es un Padre. Y ahora bien, dice, y que Él quiere bendecirnos con toda bendición porque somos sus hijos. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos todas aquellas cosas necesarias para que podamos estar reposados y tranquilos, de forma que podamos hacer la voluntad de Dios. Él quiere dártelo. ¿Para qué? Para que estés tranquilo y en descanso para poder hacer su voluntad, porque con afán no se sirve a Dios. Y créeme que es verdad. Escucha esto. Cuando le pedimos a Dios su bendición, estamos pensando en que las mismas nos van a hacer mejor creyentes, no que nos van a servir para quitar los ojos de Dios y ponerlos en las bendiciones. Es importante entenderlo. Dios no quiere que pongamos la esperanza en las cosas, sino en Él mismo. No pongas la esperanza en las cosas, sino en Él mismo, porque Él ha prometido darnos todas las cosas en abundancia y suplir todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y quiero que entiendas esto: en el cielo no hay escasez de nada. ¿Está aquí? Por lo tanto, pedirle a Dios que supla las cosas que nos hace falta es orar que la voluntad de Dios, que es hecha en el cielo, sea también hecha en la tierra. Ahora bien, por lo tanto podemos orar por nuestra sanidad, por nuestro pan diario, por el dinero necesario para suplir todas nuestras necesidades, para darle al reino de Dios y compartir con todos los demás. Todo lo que Dios nos da es para hacer bendición, no solo para ser bendecidos. Recuerda que lo que tú pidas tiene que estar dentro del marco de la voluntad de Dios para que puedas tener fe para recibirlo. Tiene que estar en ese marco. O sea, ¿cómo es orar la voluntad de Dios? Número 1, orar la manifestación del reino de Dios. Número 2, orar para que todos los hombres sean salvos. Y número 3, orar por la madurez espiritual de los creyentes. Y número 4, que muchas veces muchos confunden y lo ponen primero, orar por nuestras necesidades que sean suplidas. Eso es orar la voluntad de Dios. Y alguien dirá: pastor, esto es sencillo, esto yo lo sabía. Bueno, Dios decidió que necesitas volver a saberlo, volver a escucharlo,
porque tal vez hubo un cambio de orden. Hermanos, hay que orar para que el reino se manifieste. Hay que orar por la salvación de Segovia. Tú no sabes la cantidad de jóvenes que se pierden cada día. Ahora mismo hay jóvenes que se están drogando. Ahora mismo hay niñas en Segovia que están vendiendo su cuerpo. No, pastor, sí, es verdad. Ahora mismo hay personas que están discutiendo y hay peligro de asesinato. Hay personas en este momento en Segovia que están pensando en quitar su vida. La enfermedad más común últimamente y más fuerte que está sobre España es la enfermedad mental. Y muchas personas están viviendo en un infierno en la tierra, porque el infierno no empieza desde abajo. El infierno muchas veces se forma en la cabeza. Y no hace falta ir muy lejos para experimentar el infierno. Hay muchas personas que lo están experimentando en la mente, porque hay mucha turbación de demonios, de pensamientos. Por eso Dios quiere que oremos su voluntad. Y cuando tú oras su voluntad y viene su reino, estoy terminando, y viene su reino, no hay lugar para pensamientos negativos, para pensamientos de soledad, para pensamientos de muerte, para pensamientos de fracaso. No hay lugar para eso. Yo estoy tranquilo, porque viene un evento muy grande y Dios nos va a bendecir. Viene el nuevo templo, viene un lugar más grande, una nave viene para nosotros, porque hay mucha gente que están esperando llegar. Hay algo que tenemos que entender, que lo que Dios dice, Él lo cumple. Vienen tiempos de gloria y de poder. Amén. Te amo, te bendigo. Póngase de pie. Yo bendigo a nuestros espectadores. Oro que Dios os bendiga con esta palabra y vuestras vidas sean cambiadas en el Espíritu y en la oración. Padre y soberano Dios, yo oro, Señor, y declaro